Hola, bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a hablar sobre el programa ¿Dónde quedó el punto?, el cual se transmitió el 24 de agosto por los diferentes canales que la Secretaría de Educación Pública dispuso para ello. Este programa se enfocó para los niños de primero de secundaria como un repaso de lo que vieron en sexto grado. El aprendizaje esperado es resolver problemas que implican multiplicar números decimales por números naturales. Sin embargo, después de haber estado revisando trabajos que me han estado enviando, tomé la decisión de hacer este video para resolver dudas y corregir errores. Así que voy a hacer algunas ideas que espero que les resulten muy interesantes y que sean utilizadas para corregir los errores que cometieron. Primero voy a dar un poquito de teoría, de plática, para que tengan una duda de lo que está pasando. Cuando yo voy a multiplicar números decimales, hay que recordar que los números decimales son aquellos que tienen un número después del punto. Por ejemplo, 5.4 sería un número decimal. Todos los números que estén escritos en esta forma solemos llamarles números decimales. 5.4, 10.8, 0.3, etc. Y con estos números llamados decimales podemos hacer las mismas operaciones que hacemos con los números naturales. Recuerden que los números naturales son aquellos que no tienen punto y número después de ese punto. Por ejemplo, el 7, el 11, el 25 y cualquier número que esté escrito en este formato, el 3, el 2, etc. A estos números les llamamos números naturales. Entonces, cuando vamos a multiplicar decimales por naturales, hay ciertas reglas que debemos seguir. Justamente de esas reglas que debemos seguir es de lo que vamos a hablar en esta clase. Uno de los primeros errores que se presentaron en el video y que ya fue ampliamente comentada es que en el caso mexicano, cuando nosotros vamos a escribir un número decimal, utilizamos el punto para indicar que aquí hay 7 enteros y 5 décimas. Si yo escribiera 89.36, estas serían enteros y estas serían centésimas. Entonces en México utilizamos el punto para indicar que esos números son decimales. En cambio, en el video se miró que escribieron 7,5, 89,36. En el caso mexicano utilizamos el símbolo de la coma cuando queríamos escribir un número natural entero o números mayores a 100. Por ejemplo, a 1537. Esta coma separa mis dígitos en grupos de 3. Cada vez que yo haga un grupo de 3, utilizo la coma. En este caso, el número que estoy escribiendo es 3.701.537. Y estoy utilizando las comas para hacer esta separación de grupos. Sin embargo, en el video utilizaron esas comas para indicar que el número era decimal. En el caso de México, esto se consideraría error. Sin embargo, en países como España, justamente es la coma la que se utiliza para indicar que aquí hay 9 enteros y 3 décimos. Entonces yo sí les pediría que tengan mucho cuidado cuando miren estos videos que ha estado transmitiendo la SEP para saber a qué exactamente se está refiriendo la SEP. En todos los trabajos que ustedes me manden tendrán que utilizar el punto para indicarme que están trabajando con números decimales y la coma cuando escribamos números mayores que 1000.
vamos a hablar de lo siguiente. Ahora bien, yo tengo tres situaciones en las que puedo encontrar la multiplicación de un número decimal. Cuando yo multiplico decimal por un entero, que es de las operaciones más fáciles que solemos encontrar. La segunda opción es cuando yo multiplico un entero por un decimal. Esto no es tan difícil, es cuestión de encontrar el truco. Y la tercera opción es cuando yo multiplico un decimal por un decimal. En el primer caso, un ejemplo sería 5.83 por 4. El primero es un decimal y el segundo es un entero. En el siguiente caso, entero por decimal, un ejemplo sería 9 por 2.8. En este caso tengo el entero y tengo el decimal. Y finalmente, el más complicado sería cuando tengo que multiplicar un decimal por un decimal. En este caso, un buen ejemplo sería 3.5 por 4.2. Y aquí tengo un decimal por un decimal. Entonces, estos son los tres casos en los cuales yo me puedo encontrar en un problema en el que tenga que multiplicar un número decimal. Vamos al ejemplo que aparecía en el video y que es el problema que quiero comentar ahora. En el video aparecía un triángulo equilátero y su medida de su lado era 1.5. Se entiende que al ser equilátero, los tres lados miden 1.5. Y me pedían que determinara el perímetro de ese triángulo. Casi todos los niños que resolvieron el problema lo hicieron correctamente. Es decir, todos me dijeron que el perímetro de ese triángulo es 4.5. Sin embargo, recuerden que el aprendizaje esperado es resolver problemas que implican multiplicar números decimales por números naturales. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que todos ustedes encontraron el perímetro de este triángulo haciendo esta operación. Así que permítanme preguntarles, si el aprendizaje esperado era multiplicar este problema, ¿lo considerarían bien o mal? El resultado es correcto, pero la operación no lo es, porque teníamos que multiplicar. Entonces, ¿cómo se tenía que haber resuelto? Ese problema se tenía que haber resuelto de la siguiente manera. 1.5 y 1.5. Entonces, para ser correspondientes con el aprendizaje esperado, yo tenía que haber realizado esta multiplicación, que es el primer caso que les ponía de ejemplo, un decimal por un entero. Y la multiplicación se haría 3 por 5, 15. 5 y llevo 1. 3 por 1, 3 y 1, 4. Y como ya bien explicaron en el video, yo contaría cuántos números están a la derecha del punto y esa misma cantidad de números contaría en el resultado. Como aquí hay un solo número, aquí pondría un solo número. Así que el resultado de esta operación sería 4.5. El perímetro es 4.5. Ahora tengo bien el resultado y también tengo bien la operación. Ahora, yo no los culpo por haber utilizado la suma para resolver el problema. El problema estaba tan sencillo que se antojaba resolverlo por una suma. Sin embargo, les voy a encargar que ahora resuelvan estos problemas en su cuaderno y me los envíen como producto para saber que ya comprendieron.